2020. 2020 lo recordaremos siempre como el año de la pandemia, de los más de 120,000 muertos, de la sana distancia, del cubrebocas, de las mentiras y soberbias del doctor-Gatell. 2020 quedará marcado en la historia como el año donde la economía se desplomó, donde se perdieron miles de empleos y cerraron decenas de empresas. También 2020, el año de más polarización, donde se topan de frente los dichos contra las evidencias. Año de confrontación entre el gobierno federal y el nacimiento de los federalistas y de la línea 3 en Guadalajara. 2020, año de los feminicidios y de los desaparecidos. Bienvenidos al anuario de Mega Noticias Guadalajara. Vaya año 2020, seguramente inolvidable para muchos de nosotros. Ale. Así es, Raúl, no nada más porque COVID-19, la pandemia mundial que afectó, claro, el tema de salud, pero también la economía de muchos mexicanos y también, bueno, pues alrededor del mundo. ¿Qué decimos también de la educación, Raúl? Todo, la verdad es que ha sido un año complejo en salud, en educación, en economía y lo que le sigue. Así es que, ¿qué le parece que lo invitemos para que nos acompañe en los siguientes minutos para ver este anuario de Mega Noticias Guadalajara que hemos preparado para usted? Vamos a verlo. Y llegaron los primeros casos de COVID a Jalisco, ¿se acuerda usted? Fueron confirmados el 14 de marzo de este año, cuando el secretario de Salud, Fernando Petersen, anunció a 2 mujeres que habían resultado positivas al virus, luego de regresar de viajes internacionales. Las 2 eran residentes de Zapopan, una de ellas de 50 y otra de 54 años de edad, que habían viajado a Europa, y a otra de 60 y 64 años que había viajado a Alemania. Las 2 fueron atendidas en el Hospital Civil de Guadalajara y se presumió que tuvieron contacto por lo menos con 22 personas cada uno. Fueron vigiladas durante 14 días. Importante decirle a la ciudadanía que a pesar de estos 2 primeros casos y de tener ya identificados algunos contactos, es importante mantener la calma. Es importante que, como comentábamos el día de ayer, una de las acciones más importantes es el hecho de tener aislamiento social. Hacemos un llamado muy importante también a el hecho de que la gente mantenga cordura en sus compras, por la razón de que todo mundo necesita jabón y agua para lavarse las manos. El 15 de marzo, durante el puente de la primavera, el gobierno de Jalisco anunció las primeras medidas implementadas en la entidad. La suspensión de clases para casi 2 millones de alumnas y alumnos de 14,259 centros escolares a partir del 17 de marzo y con regreso al 20 de abril. La suspensión escolar se extendió todo el año. Así las cosas. 4 días después, el 18 de marzo, se detectó un frente de contagio potencial de coronavirus en Jalisco con cerca de 400 personas. ¿Se acuerda usted? Los que viajaron a esquiar a Vail, allá a Estados Unidos. Esto fue en febrero. Y llegando, resultó que venían contagiados. Es un grupo de alrededor de 400 personas que viajaron a este lugar y que ya varios de ellos tienen coronavirus. Es muy importante entenderlo, porque ese es el principal frente que hoy tenemos de contagios potenciales. Particularmente necesitamos que este grupo de personas que fueron parte de este viaje entiendan que tienen una altísima probabilidad de haber adquirido este virus y que son hoy un riesgo potencial para la gente que está cerca de ustedes. Fue el día 23 de marzo que se confirmó la primera muerte por COVID-19. Se trataba de un hombre de 55 años con obesidad y diabetes que falleció en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al corte de la primera quincena de diciembre, en Jalisco se contaba con más de 126,000 casos de contagios y más de 5,000 muertes. Y empezaron los preparativos para Jalisco. Vino la reconversión hospitalaria que trajo, todo un plan
con el fin de estar preparados para la atención de pacientes en caso del crecimiento de los infectados. Los primeros hospitales reconvertidos fueron las 2 unidades de hospitales civiles, el Hospital General de Occidente, la Cruz Verde de Guadalajara, así como algunas unidades del Seguro Social y del ISSSTE. Posteriormente, y bajo un contrato de comodato con la Universidad Autónoma de Guadalajara, se sumó a la reconversión el Hospital Ángel Leaño, que era la escuela de la Autónoma, ¿se acuerda usted? Para llegar a tener hasta 3,161 camas disponibles en una 4ª etapa de contagios. También algunos hospitales privados comenzaron con la atención de casos de COVID en Jalisco. Tras las negativas del gobierno federal para la aplicación de pruebas rápidas, el gobierno de Jalisco junto con la Universidad de Guadalajara presentó el 14 de abril el modelo Radar Jalisco, un sistema de detección de COVID-19 que tenía como objetivo la aplicación de hasta 500 pruebas PCR diarias. La inversión fue superior a los 47 millones de pesos para comprar 12,000 pruebas PCR. Este sistema operó a través de la instalación de call centers y laboratorios de diagnóstico. Y empezamos a conocer de las tragedias, empezamos a conocer de las historias de personas que se habían contagiado de COVID en el estado de Jalisco, familias que han perdido a un ser querido por no recibir la atención adecuada, por complicaciones de la misma enfermedad o por tener alguna comorbilidad, como se le conoce, hipertensión y cosas de este tipo. Aquí le presentamos algunas de estas tragedias en las familias, de personas que platican cómo dejaron ir a sus seres queridos aislados en un hospital, solos, sin tomarles la mano para ese triste adiós. Esta es la historia de Carlos Muñoz, quien entró al Hospital Regional 45 del Seguro Social por una enfermedad del corazón y lamentablemente murió por sospechas de COVID. El sábado 6 de junio, Carlos Muñoz ingresó al Hospital Regional 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, por su propio pie después de perder el conocimiento en su domicilio. Sin embargo, lo que comenzó como un diagnóstico del corazón, pero medianamente estable, terminó en una muerte por sospecha de COVID-19, causa que sus familiares niegan. Silvia Muñoz, hermana de Carlos, narró las horas de incertidumbre que tuvieron que pasar luego del cambio de diagnóstico e irregularidades que les arrebataron a su hermano sin poder verlo. Todo bien, estuvo pues grave, pero bien, en urgencias, y de ahí lo pasaron a piso. Estuvimos todos, estuvo su esposa, su hija, otro de mis hermanos, otra de mis hermanas, yo, todo bien, todo iba bien. A la noche, cuando queda mi cuñada, él empieza con temperatura, pero le estoy hablando de una temperatura de 38, de ahí no le pasó. Ya, al siguiente, a la madrugada la sacaron y ya no la dejaron estar con él, lo aislaron. Nos dijo que sí, que se tenía que ir. Y le dije que si estaba en sus manos esto, pues si era por la mejoría de mi hermano, pues que lo hiciera. Pero ya para eso ya nos dio el diagnóstico, que era posible COVID. Y yo le dije, no. Una vez diagnosticado con posible COVID-19, Carlos fue trasladado a la clínica 110 del IMSS la mañana del domingo. Sin embargo, desde la madrugada ya no volvieron a verlo ni saber de él hasta que se informó de su muerte. Además, aseguran que esta clínica está vigilada por la Guardia Nacional, quienes intimidan a familiares de pacientes internados. Nos lo quitaron en un instante y ya no supimos nada. Se va uno a la 110, ni un médico sale, ni una enfermera, nadie te dice qué es lo que está pasando. Tuvo mi cuñada que bajar una plataforma con su número de paciente y de ahí fue cuando le hablaron ayer, el domingo en la mañana, que estaba estable, y a los 15 minutos le hablan que ya había fallecido. Silvia aseguró que a su hermano no se le hizo ninguna prueba de COVID y a pesar de no confirmarlo, en su acta de defunción pusieron 3 causas: un choque séptico, neumonía típica y sospecha de COVID-19. Además señalan que una de las médicos aceptó que el fallecimiento había sido por un infarto y no por COVID-19. Sin embargo, el acta ya había sido validada por el director de la clínica. Lo único que piden es justicia y un trato digno para los pacientes, pues aseguran que la espera de un diagnóstico se convierte en un calvario y sus familiares mueren solos. Daniela Rodríguez,
Mega Noticias. Uno de los capítulos más cuestionados y criticados durante la batalla contra COVID-19 fueron las agresiones por parte de la población al personal de salud, en las que médicos fueron víctimas de discriminación, de ofensas verbales y hasta bañados con cloro en lugares públicos. Estas agresiones aumentaron rápidamente. En protección, el gobierno de Jalisco implementó el programa Conexión Segura, que brindó transporte gratuito y seguro para el trayecto de los médicos. Caramba, una de las consecuencias principales de la pandemia, sin duda, es el tema de la educación, el sector que se vio muy afectado. ¿Qué hacer con la educación? Así es que, como parte de las medidas de prevención, el gobierno del estado decidió migrar las clases a la virtualidad, es decir, se acabó la presencialidad para evitar que los niños y toda la comunidad educativa saliera de casa y así evitar la propagación del virus. Sin embargo, este cambio repentino del sistema educativo dio un giro inesperado, donde la escasez de tecnología, la falta de computadoras, la falta de internet, en fin, todo lo que de alguna forma puede implicar un problema, fue romper uno de los retos más importantes con el tema de la educación. Y de ahí vino la educación a distancia, clases a través de televisión. A partir del 17 de marzo, las clases presenciales quedaron suspendidas. ¿Se acuerda usted? Fue el puente de la primavera en todos los niveles educativos en Jalisco como parte de las medidas de prevención del COVID. La primera en anunciar clases virtuales fue el TEC de Monterrey. Fue el primero que se adelantó a decir: no vamos a exponer a los alumnos a que sigan viniendo a las instalaciones del TEC de Monterrey. Luego se sumaron otras universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara, para después integrarse todo el resto de las instituciones privadas. Sin embargo, fue casi a finales del mismo mes que las escuelas comenzaron a trazar una ruta para el regreso a clases, pero a través de plataformas digitales. Así terminó el ciclo escolar anterior y así empezó el que siguió. Fue hasta el 20 de abril que se retomaron las clases en nueva normalidad, es decir, desde casa y a través de las plataformas virtuales. Esta plataforma virtual creada por la SEP Recrea Digital para terminar el ciclo escolar 2019-2020. Para este regreso se implementaron 3 estrategias de trabajo: la información electrónica y en papel, el uso de la televisión con programas para cada grado de educación y la entrega de certificados en línea. Recrea Digital es una plataforma en la que el estudiante, el docente, el directivo y el padre de familia va a encontrar información muy pertinente sobre lo que debe de estar cursando el niño o la niña desde casa. En esta plataforma van a encontrar diversos recursos que no solo se trabajan dinámicamente en línea, sino que también se pueden descargar y trabajar desde casa. A partir de este regreso se definió el arranque del ciclo 2020-2021, que también inició labores en línea a partir del 24 de agosto. Las clases en línea vinieron a visibilizar uno de los retos más importantes para el Estado: el uso de las tecnologías y su acceso, pues no todas las familias contaban con algún aparato o internet para seguir sus clases. Esto dio pie a que comenzara un rezago escolar y que los profesores idearon nuevas formas de hacer llegar el contenido a sus alumnos. La escasez de equipos tecnológicos en los hogares jaliscienses sigue como el primer obstaculizador para la educación en casa en medio de la pandemia del COVID-19, por lo que padres de familia han tenido que ingeniárselas para conseguir al menos un aparato que permita a los menores seguir con sus estudios. De acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, presentada en 2018, en la entidad, tan solo el 51.4% de los hogares disponían de una computadora, es decir, 3.583.664 usuarios de entre 6 años o más, de una población de 7.8 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En cuanto al acceso de Internet, el INEGI en 2018 reportó a 5.4 millones de jaliscienses con acceso a Internet y 2.4 millones con acceso a redes gratuitas con conexiones deficientes. Magdalena Lazo es abuela de Adriel, un niño que cursa la primaria y que para continuar con las clases tuvo que comprar una computadora usada. Sin embargo, menciona que entre las fallas del equipo y del Internet, a veces es complicado estar en clases y entregar las tareas a tiempo.
se va al internet o no puede entrar a clases porque está muy saturado. Se nos complicó entrar porque no podíamos entrar por nos mandaban un código. Como yo no sé nada de eso, de la tecnología, se me complicó una semana. Duré una semana para entrar. Sí compramos una computadora usada. Está muy lenta, pero pues no teníamos para comprar una nueva. Al igual que Magdalena, Valeria y Maite, son otros ejemplos de las dificultades de la tecnología. En un inicio se me complicó un poco ya que no contaba con una computadora, por lo cual mis padres tuvieron que comprarme una, pero era difícil ya que eran escasas y a un precio elevado. Yo creo que lo único con lo que nosotros hemos batallado es con la plataforma. O sea, de repente está tomando su clase, la saca, de que la ayudan a entrar, ella ya perdió clase. La falta económica también es otro problema que ha llevado a la deserción escolar, donde de acuerdo a reportes de la Secretaría de Educación Pública, la deserción en educación básica es del 10% y del 8% en educación superior, mientras que la Universidad de Guadalajara reporta solo un 0.5%. Actualmente, las instituciones ya se preparan para un regreso de forma híbrida que aceptan traerá consigo fuertes retos tecnológicos. Daniela Rodríguez, Mega Noticias. La sociedad dividida. Unos padres de familia sí querían presencial y otros querían seguir en la virtualidad. Es a partir de entonces que el gobierno del estado toma la decisión de realizar una consulta a partir del 24 de septiembre con padres de familia para conocer su experiencia en el regreso a clases de forma virtual y conocer su opinión sobre el regreso a las aulas. Y a pesar de que las opiniones estuvieron divididas, a partir de esto se trabajó en una ruta conjunta para el regreso a clases presenciales. Finalmente, y tras una encuesta con padres de familia, el gobierno de Jalisco anunció la estrategia del regreso a clases presenciales, en la que se estableció el próximo 25 de enero como posible fecha de regreso, esto de acuerdo al comportamiento de la pandemia en el estado. La decisión final se tendrá que tomar el día 11 de enero y los padres de familia seguirán como los últimos en decidir, es decir, los padres de familia tomarán la decisión si sus hijos regresan a clases presenciales o siguen en forma virtual. Las clases presenciales son optativas para los padres de familia. Es decir, si un papá no se siente seguro de que su hijo regrese a clases, no está obligado a mandarlo a clases. Podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda quedarse en casa. Es muy importante que entendamos que ante las opiniones de algunos padres que consideran que no es el momento de que sus hijos regresen, tenemos que dejar esa alternativa abierta. Para ambos casos, los horarios son reducidos: para preescolar 3 horas, primaria 4 horas, secundaria 6 horas, media superior 5 horas, de acuerdo al subsistema, como ya lo veíamos, y en todos los casos los recesos son escalonados y es voluntario para las familias. Y para evitar más casos de COVID-19, las entidades, algunas de ellas, decidieron tomar por sus propias riendas las decisiones para evitar más casos de COVID-19, Raúl. Así es, efectivamente, mientras el gobierno federal sí minimizaba la pandemia, no promovía el uso del cubrebocas, sí, y no se tomaba ningún tipo de estrategia, algunos estados como Jalisco iniciaron con algunas, como el tema del botón de emergencia. Vamos a verlo luego de la pausa. Y llegó el dilema, o la salud o la economía, o la economía o la salud. Cuidar la salud de las personas o cuidar la economía de las familias. Mientras el gobierno federal renuncia a contener la pandemia, en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro organiza mesas de salud y de economía para ir definiendo rutas que protegieran a los ciudadanos y por otro lado cuidar la economía. Jalisco se anticipa a la suspensión de actividades, implementó medidas de aislamiento y diferentes acciones que iban desde la responsabilidad individual hasta lo que se conoció como el botón de emergencia, que reduciría la movilidad a través de mantener cerradas algunas actividades económicas no esenciales. El 28 de octubre, cuando el gobernador Alfaro anuncia la activación de este botón,
pero suavizado, la medida se activó del viernes 30 de octubre hasta el viernes 13 de noviembre, con suspensión de actividades no esenciales, desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos era el cierre total. La decisión se tomó debido al aumento de casos activos, es decir, que se rebasó el índice permitido de una tasa de 200 casos por millón de habitantes, una fórmula que poca gente podía entender. Mientras tanto, esto generó problemas, especialmente en el transporte público. La activación de este botón de emergencia por COVID a finales de octubre incluyó restricciones de horario para el transporte público que generaron aglomeraciones y problemas para los usuarios. Al dejar de prestar el servicio de las 7 de la tarde en adelante, ni tren ligero, ni metrobús, ni transporte público, y esto provocó que hubiera una saturación de personas intentando tomar el último viaje, especialmente el primer día del botón, que fue un viernes, el viernes 30 de octubre. También pusieron a reventar las unidades de transporte público en puntos normalmente conflictivos, como Periférico Sur, Colón. Tras varios días de este caos, el gobierno de Jalisco decidió flexibilizar el horario del servicio hasta las 9 de la noche e incrementó la frecuencia de paso en el tren, y comenzaron operativos de verificación para evitar unidades de transporte público saturadas. También permitió operar a vehículos de plataformas de transporte luego de protestas porque no se les dejaba prestar el servicio que a los taxis tradicionales sí se les permitió. Los municipios iniciaron protocolos de revisión durante la aplicación del botón de emergencia para verificar que los comercios no permitidos se mantenían cerrados fuera de los horarios establecidos, incluidos los 2 fines de semana de aplicación, así como sancionar a los que daban servicio o no cumplían con los protocolos de prevención. En Jalisco, la pandemia por COVID generó la pérdida de más de 90,000 empleos, principalmente en el sector de servicios, seguido por la industria de la transformación, así como la agricultura y la ganadería. La mayoría de estos podrán recuperarse durante el 2021 y el 2022, pues para el cierre del año se contempla todavía un déficit de 24,000 espacios laborales. Esto lo confirmó el secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás. Durante los meses de pandemia, entre las aperturas intermitentes con horarios escalonados y cierres eventuales, el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac en Jalisco, Aldo de Anda, confirmó que 3,000 negocios con venta de alimentos bajaron su cortina de manera definitiva. Tan solo durante los 14 días de la activación del botón de emergencia, 150 negocios terminaron en números rojos, pues las ventas que registraron apenas fueron de entre un 15 y 20%. El secretario de Turismo en Jalisco, Germán Rallis, estimó que las pérdidas económicas durante la pandemia, tan solo en materia de hospedaje, rondan los 50,000 millones de pesos, incluido el periodo de aplicación de botón de emergencia, además de los rubros indirectos como los servicios y el comercio, pues la suspensión de actividades durante algunos meses y después de la reducción de la ocupación, además de la baja de visitantes extranjeros, provocaron que este fuera uno de los sectores más golpeados por las medidas de prevención ante COVID-19. Y para paliar la crisis económica, el gobierno del estado propone una deuda de 6,200 millones de pesos. Esto provocó manifestaciones en el Pleno, gritos, reclamos en la tribuna, la solicitud que el gobernador Alfaro estaba enviando al Congreso del Estado para conseguir un crédito de esta cantidad, que fue aprobada con 28 votos a favor y 10 en contra el 25 de mayo. De acuerdo con el Plan de Acción Emergente ante el COVID, el gobierno del Estado tuvo que reorientar recursos de obra pública a la atención esencial y reconversión hospitalaria por el COVID. De acuerdo con el coordinador del Comité de Seguimiento al Gasto del Crédito de la deuda contratada para 20 años, solo se habían invertido de esos 6,200 millones de pesos, solamente el 19%, principalmente en obras viales, de salud y educación, incluso en municipios del área metropolitana como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, así como Tepatitlán y también Tlajomulco de Zúñiga. El gobierno federal ausente, recortes a los gobiernos del estado, y esto provoca, la creación de un frente de gobernadores llamados federalistas.
¿Por qué? Porque consideraban que su participación no ha mejorado en los desafíos de salud, en los retos económicos y que el gobierno federal realmente no los pela, no les hace caso. Así es que por lo pronto 10 gobernadores, miembros de esta alianza federalista, anuncian la salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la famosa CONAGO. Quienes lo abandonaron son Javier Corral de Chihuahua, José Rosa Espiro de Durango, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Javier García de Tamaulipas, José Ignacio Peralta de Colima, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, que lo hizo de manera virtual. Insistieron en que la decisión fue por considerar que esta confederación se ha alejado de su función para lograr acuerdos entre el gobierno federal y los estados. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, insistió en que esta alianza es una opción para buscar construir un nuevo espacio para el diálogo con otros gobernadores y con gobernadoras, y también hacer planteamientos al gobierno federal que hasta el momento los ha ignorado con recortes presupuestales. El presidente no los recibe y de alguna forma poder revisar lo que se ha llamado el pacto fiscal. Entre los reclamos de los gobernadores federalistas está el tema de los fideicomisos. Los gobernadores presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la extinción de 109 fideicomisos federales por parte del Gobierno de México. El documento integra 16 conceptos que hablan sobre la invalidez de desaparecer fideicomisos que afectan a sectores económicos como cultura, deporte, la atención de desastres, así como el desarrollo de las zonas metropolitanas y la protección al medio ambiente. A pesar de que el gobierno federal señaló que la distribución y aplicación de la vacuna será solo competencia de la federación, en Jalisco se preparó un plan logístico a través del Plan Radar Jalisco que fue anunciado el 27 de noviembre. Esta estrategia se divide en 3 ejes. El primero, la red de diagnóstico, que tiene como acciones reforzar las pruebas PCR y de anticuerpos, la compra de 60,000 pruebas de antígenos y 5 nuevos módulos para pruebas de antígenos. El segundo eje, la red de vacunación, que tiene como acciones el resguardo y congelamiento de los biológicos, el plan de distribución y la promoción de vacuna de la influenza. Y el tercero, las medidas complementarias para reforzar la salud, que tiene como acciones la promoción del programa RETO, que consiste en el bienestar físico y emocional, el consumo de vitamina D y el cumplimiento de medidas sanitarias. La Universidad de Guadalajara pondrá a disposición del Estado a sus investigadores, centros universitarios y 69 congeladores y 46 ultracongeladores para resguardar los biológicos. La Federación cuenta con contratos para la compra de vacunas de los laboratorios AstraZeneca, CanSino Biologics y Pfizer. Esta última sería la primera en pisar territorio mexicano. La meta federal es inmunizar a 116 millones de personas y aplicar 198 millones de dosis. ¡Qué desastre! A partir del 1 de enero de este año entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Tras la desaparición del Seguro Popular, sin embargo, ante la falta de claridad de su operación, la negación del gobierno estatal por firmar el convenio federal, quienes atendían en este sistema sufrieron la falta de atención y medicamentos en los hospitales del estado. Fue hasta mediados de febrero que el estado anunció un acuerdo con la federación en el que se firmó un acuerdo de no adhesión al INSABI para conservar el control de sus hospitales, así como de la licitación de sus medicamentos, pues Jalisco quedó fuera de las compras consolidadas de la federación. El desabasto de medicamentos fue una de las crisis que azotó con mayor fuerza al sistema de salud mexicano a inicios del 2020, en el que sumada la entrada del llamado INSABI y la llegada de COVID-19 complicó la producción y entrada de varios fármacos, por lo que clínicas públicas de Jalisco pasaron el año con escasez intermitente. Los más afectados fueron los derechohabientes, quienes no han podido sustentar la compra de sus tratamientos completos. Los pacientes oncológicos fueron los primeros en manifestarse tras el desabasto de medicamentos y la nula respuesta de los gobiernos, porque a través de una concentración a las afueras del Palacio de Gobierno lograron la atención del gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien destinó recursos estatales para garantizar el tratamiento de los pacientes por 2 meses. Este recurso se extendió a finales del año, cuando el estado brindó 10.5 millones de pesos para que asociaciones en apoyo a niños y personas con cáncer pudieran comprar los medicamentos. Alfaro Ramírez aseguró que con la federación o sin la federación, Jalisco no dejaría ir sin medicamentos a los pacientes oncológicos. Es increíble, de verdad lo digo, el que tengamos que estar en este ejercicio atendiendo una realidad que no debería de ser. No hay justificación alguna
para que el gobierno de la República rehuya a su responsabilidad en este tema. En Jalisco, hoy estamos encontrando una salida para cerrar el año con el apoyo del gobierno federal, sin el apoyo del gobierno federal o a pesar del gobierno federal. Vamos a garantizar que quede cubierto el servicio para atender a todos los niños con cáncer de nuestro estado, sin excepción. Faltaban medicamentos, como ya se informó, pero también vacunas. Fue a mediados de agosto que el Esquema Nacional de Vacunación para niños pequeños recién nacidos, de 0 a 6 años, se vio afectado con el desabasto de 5 de las 11 vacunas que deben de aplicarse, y a pesar de que se reconoció un desabasto en clínicas de la Secretaría de Salud y el Seguro Social por la falta de envío de la Federación, tan solo se regularizó la llegada de 4 de ellas, pues la vacuna conocida como la BCG para recién nacidos no llegó en todo el año. ¡Qué peligroso! Además de las vacunas infantiles, tampoco se contó con el abasto de los biológicos contra tétanos para adultos, neumococos para adultos mayores. La vacuna contra la influenza también reportó escasez en forma intermitente a lo largo del año. Pero no solamente los beneficiarios del Seguro Social o del INSABI, también en IPEJAL, el Instituto de Pensiones del Estado, también sufrió desabasto de medicamentos que se venía dando desde el 2019 y durante todo este 2020. La falta de fármacos no dejó de golpear a los derechohabientes, quienes tuvieron que pagar sus tratamientos. De acuerdo con autoridades de este instituto, el desabasto fue por problemas con la licitación de los medicamentos. Sin embargo, a pesar de las constantes manifestaciones de recetas incompletas, siempre se aseguró que se contaba con un abasto mayor al 80%. Otro sector perjudicado por la falta de medicamentos y atenciones durante la pandemia fue el de personas trasplantadas, quienes además de no contar con sus tratamientos completos, tuvieron que enfrentar el freno de sus consultas, protocolos y trasplantes que no se reiniciaron antes de terminar el año. Esto llevó a que la lista de espera creciera en Jalisco y que varios se quedaran en camino de la espera de un órgano. En todo 2020, Jalisco mantuvo el primer lugar de casos positivos de dengue a nivel nacional, en el que, a pesar de registrar bajas en comparación con el año pasado, las cifras fueron las más altas también en defunciones. En el combate a este virus, la Secretaría de Salud Jalisco trabajó con varias campañas y brigadas de limpieza en las colonias para evitar la reproducción del mosquito transmisor. Así fue como se comportó la pandemia y las autoridades reaccionaron a los temas económicos con botón de emergencia, con una serie de acciones que pretenden reducir la movilidad. Sin embargo, hay que recordar que esto de la pandemia no ha terminado. No ha llegado la vacuna en su totalidad, tardará todo el próximo año, así es que hay que seguirse cuidando y desde luego usar el cubrebocas. Cambiando un poco de tema, nos vamos ahora al tema de seguridad. Durante el 2020 hubo hechos importantes. Sí, que luego la autoridad dijo que se habían disminuido en algún momento del 2020, sin embargo lo que sabemos es que por confinamiento, pues claro, iban a disminuir. Ellos se cuelgan la medalla, pero vamos a verlo porque no desaparecieron. Lo vemos después del corte. En el año hubo algunos hechos que provocaron indignación y preocupación en materia de seguridad. El 18 de diciembre fue asesinado el exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz en el municipio de Puerto Vallarta. Los hechos ocurrieron dentro del baño del restaurante Distrito 5, ubicado en la avenida Francisco Medina Asensio, en el municipio costero. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que el mandatario estatal llegó a este restaurante alrededor de las 22 horas, acompañado de una persona. Posteriormente se incorporó una mujer y un hombre. Cerca de la 1:40 de la mañana, Sandoval Díaz se levantó para ir al baño y ahí fue atacado por la espalda. Los escoltas repelieron el ataque, lo que originó un enfrentamiento afuera del negocio. Después de la balacera, los causantes escaparon. De acuerdo a las investigaciones, el exgobernador estuvo tomando unos días de descanso a partir del día 5 de diciembre con familiares y conocidos. También resultó herido de gravedad y fue llevado al hospital La Joya, anteriormente San Javier, en donde finalmente falleció. En el ataque, uno de sus escoltas también resultó herido. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Pacheco, informó que Aristóteles Sandoval contaba con 15 escoltas a cargo de su seguridad, aunque no siempre iban todos con él.
En efecto, tiene asignados, de acuerdo a la legislación vigente, 15 escoltas, pero él traía en este momento 2. Siempre se caracterizaba por esa discreción y desde luego, atendiendo a eso, también quisiera decirte que no fue un acto fortuito o circunstancial. Consideramos que estuvieron siguiendo sus movimientos y haciendo un análisis, dado que en el preciso instante en el que ingresa al sanitario, en ese momento acude el sujeto que le dispara. Y también en Puerto Vallarta, la madrugada del domingo 23 de noviembre, se registró una agresión directa y privación de la libertad de un empresario inmobiliario polémico, Felipe Tomé Velázquez. Felipe Tomé había acudido a una cena, a un restaurante ahí en la zona de la Marina, y se dirigía al complejo Bolongo en Punta Mita. Más de 60 horas después de que fue privado de la libertad, su cuerpo fue encontrado tirado en un tramo carretero de Compostela en el estado de Nayarit, según confirmó la Fiscalía de ese estado. El hallazgo del cuerpo se registró el martes 24 de noviembre por parte de las autoridades de Nayarit a la altura del kilómetro 54, precisamente en esta zona de Compostela. El cadáver presentaba impactos de bala y signos de violencia. Felipe Tomé fue un empresario conocido por construir y comercializar con éxito torres departamentales de lujo y oficinas en la zona metropolitana de Guadalajara, Querétaro, Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta. Uno de los casos que más indignación causó entre la sociedad jalisciense fue el de Giovanni López, detenido el 4 de mayo de forma violenta por los policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos en el fraccionamiento Valle de los Olivos, porque presuntamente no llevaba puesto su cubrebocas. Sus familiares grabaron el hecho y difundieron el video en redes sociales un mes después. El joven fue llevado a los servicios médicos municipales, pero falleció en el trayecto. Sus familiares fueron a buscarlo a la comisaría, pero les dijeron que estaba en la Cruz Verde, donde lo hallaron sin vida. Este hecho provocó manifestaciones. Los días 4, 5 y 6 de junio hubo manifestaciones en las inmediaciones de la Fiscalía en la zona industrial y en el centro de Guadalajara, convocadas a través de redes sociales para pedir justicia por Giovanni. Las protestas terminaron en zafarrancho, actos de vandalismo y agresión a elementos policiales. Horas después, elementos de la Fiscalía realizaron levantones ilegales. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, ordenó que los jóvenes fueran liberados. Por este caso, 14 policías investigadores fueron separados de sus cargos. El 6 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado intervino la Comisaría de Seguridad Pública y desarmó a los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por diferentes irregularidades detectadas. Entre ellas, 34 policías que no habían aprobado exámenes de control y confianza. Como parte de esa intervención, el comisario de la Policía Municipal, una comandante de la corporación, fueron detenidos y vinculados a proceso el 10 de junio por el delito de tortura en agravio de Giovanni López, otro policía directamente por el delito de homicidio. Los tres deberán pasar un año de prisión preventiva. En este 2020, las comisarías de Seguridad Pública de Casimiro Castillo y Teocaltiche también protagonizaron escándalos con elementos que fueron detenidos por estar relacionados con hechos delictivos. Lo que es inaceptable es que policías se vean involucrados en hechos delictivos. Un juez de control vinculó a proceso penal a 4 policías municipales de Casimiro Castillo, entre ellos el director, el subdirector y policías de línea, quienes detuvieron de forma ilegal a un joven y lo entregaron a un grupo delictivo que lo golpeó hasta matarlo. Sí, esto ocurrió el pasado 26 de agosto. El fiscal de Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, el móvil de la detención de la víctima por parte de los policías fue un supuesto robo cometido en el lugar donde trabajaba. Los 4 estarán en un año de prisión preventiva de acuerdo al ordenado por el juez. Otro caso inaceptable es lo que ocurrió también en la zona de Teocaltiche, donde un policía de línea y su pareja sentimental por presunta participación quedaron detenidos y luego sujetos a un proceso por la privación de la libertad de Vanessa Martínez, desaparecida junto con su novio Omar González a manos de los patrulleros el día 29 de junio pasado. Al policía municipal y a su pareja sentimental les encontraron el teléfono y el chip del dispositivo de Vanessa. Ambos son procesados por el delito de desaparición forzada. Otros 2 policías municipales que fueron detenidos el pasado 25 de octubre por la Fiscalía del Estado fueron dejados en libertad. El 29 de junio, Vanessa fue a Teocaltiche para ver a sus hijas en un albergue del municipio. Ella y Omar fueron detenidos por la Policía Municipal, pero después de salir de los separos ya nada se supo de ellos.
Durante este 2020, la delincuencia cobró la vida de por lo menos 21 elementos activos de diferentes corporaciones de seguridad pública, cifra menor a los 32 asesinados en 2019. Otros 3 fueron privados de la libertad en este año y hasta la fecha se desconoce su paradero, además de 2 expolicías. Algunos elementos perdieron la vida en cumplimiento de su deber al enfrentarse con grupos de la delincuencia organizada, otros fueron víctimas de emboscadas, algunos más de agresiones directas, ya sea en servicio o estando en su día de descanso. Enero 24. Un grupo armado atacó a balazos a elementos de la Policía Municipal de Teocaltiche en la carretera que va de Teocaltiche a San Juan de los Lagos a la altura de Rancho Nuevo. 2 murieron en el lugar y una oficial que resultó herida falleció una semana después en el centro médico. Y mire, también el 31 de mayo, sujetos desconocidos asesinaron a balazos al director de la Policía y Tránsito Municipal de Jalostotitlán, Osvaldo García Vallejo, en una gasolinera del municipio de Zapotlanejo. En junio 29, 4 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos y otro más perdió la vida en un enfrentamiento que duró cerca de 20 minutos con sujetos armados en el ingreso de la cabecera municipal de Unión de Tula, en la Sierra de Amula. Junio 4. Marcos Alberto Corona, director técnico del Centro Federal de Readaptación Social 2 de Puente Grande, fue asesinado a balazos a bordo de su auto cuando salía del penal federal en la colonia Puente Viejo. En el lugar de los hechos se contabilizaron 17 casquillos que fueron asegurados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y en julio 7, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado fueron atacados por un comando que usaba armas largas y chalecos con insignias de la Secretaría de Marina en la colonia Oblatos de Guadalajara. Tras la agresión, un policía estatal murió en el lugar, mientras que otros resultó con lesiones leves. Los causantes escaparon a bordo de camionetas. Uno de los agresores resultó herido y fue detenido. Diciembre 4. En hechos recientes, 2 agentes de la Fiscalía del Estado fueron localizados sin vida y envueltos en cobijas en los asientos traseros de su vehículo compacto en color azul, que por cierto fue abandonado en la calle de San Martín entre Periférico y La Niña, en la colonia La Duraznera, en San Pedro Tlaquepaque. Ambos desaparecieron el 1 de diciembre cuando hacían una diligencia en la colonia Tabachines, eso en el municipio de Zapopan. El 6 de marzo se registró un enfrentamiento entre sujetos armados y agentes de la Fiscalía del Estado en la colonia Las Huertas, eso también en el municipio de Tlaquepaque. El saldo de esta balacera fue de 9 personas muertas, entre ellos Miguel Medrano, coordinador del Ministerio Público, y Omar Valdés Hermosillo, agente de la Fiscalía, un vecino ajeno a los hechos y 6 personas que estaban privadas de la libertad en una casa de seguridad. Los causantes escaparon. Día con día en este estado de Jalisco. En diferentes hechos, otros 3 policías fueron privados de la libertad y hasta la fecha se encuentran desaparecidos. Uno de ellos de Guadalajara, otro más de Tlaquepaque y uno del estado. El gobierno federal decide cerrar el penal de alta seguridad de Puente Grande, sí, de donde se fugó el Chapo, ¿se acuerda usted? En un carrito de lavandería. Es el número 2. El Centro Federal Penitenciario número 2, para lo cual hicieron el traslado de 376 internos que fueron llevados en 18 camiones a la base aérea militar de Zapopan. De ahí fueron llevados vía aérea a diferentes reclusorios de Michoacán, Guanajuato y Nayarit. Previo al cierre del penal federal hubo una serie de protestas, tanto de los internos como de sus familiares, que demandaban atención médica por los casos de COVID que se estaban registrando en este penal. Uno de los casos positivos a COVID fue el de Moisés Escamilla, alias el Gordo May, líder de una célula de sicarios del cártel de los Zetas, quien falleció el 8 de mayo. Después de 1 año y 5 meses de proceso penal, el futbolista Joao Malek, sentenciado a 3 años, 8 meses y 15 días, salió de la cárcel después de haber sido encontrado culpable por el delito de daños en las cosas y homicidio culposo agravado por la muerte de los recién casados María Fernanda y Alejandro, que por cierto ocurrió en un accidente automovilístico provocado el 23 de junio del año pasado en la colonia residencial Moctezuma, en el municipio de Zapopan. El 7 de diciembre, la aseguradora pagó los 3 millones de la reparación del daño a los familiares de las víctimas, con lo que recuperó su libertad condicional. Otra gran tragedia en este 2020 sin duda es el tema de los desaparecidos y de las fosas.
Es Jalisco el estado con mayor número de personas desaparecidas o no localizadas en la administración, con 3.567, es decir, el 23% de todos los casos a nivel nacional en el sexenio, que se reportan 33.092 personas desaparecidas. Luego de Jalisco sigue Guanajuato con 1.235, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, y así lo dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El problema está teniendo un comportamiento distinto en las distintas regiones del país, donde ahora la mayor parte de las denuncias de desaparición se concentran en 5 estados, particularmente Jalisco, que tiene más del 23% de las denuncias de desaparición forzada en el país, y Guanajuato, que de haber tenido una situación de carácter marginal en los últimos años, hoy ocupa el segundo lugar en materia de desaparición de personas. Y de las 33.092 personas desaparecidas en México, desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 23 de noviembre, que es este corte, han sido localizadas 17.700 personas, de las cuales 1.461 fueron encontradas sin vida. Y esto nos lleva a la otra gran tragedia, las fosas. Jalisco encabeza la lista de fosas con más cuerpos exhumados en México. Según los datos otorgados el pasado 25 de noviembre por la Secretaría de Derechos Humanos de Gobernación, pues tenemos una cantidad impresionante, y Jalisco se reportaban 2 puntos con más cuerpos exhumados. La fosa del Mirador 1 y 2 en Tlajomulco, con 171 cuerpos exhumados. ¡Qué tragedia! Y el fraccionamiento Los Sabinos en El Salto, con 115 víctimas. A nivel nacional se reportan 1.399 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 2.290 cuerpos. ¡Qué escándalo! Sin embargo, hubo buenas noticias en temas de movilidad. Hubo obras importantísimas que por fin llegaron en este 2020. La línea 3, por ejemplo, Raúl. La línea 3, hay que recordar que traía pues se iba a inaugurar en 2017. Pasaron muchos años, no la inauguró Peña Nieto, la vino a inaugurar López Obrador. Y también, bueno, pues esto es parte de las obras importantes, una obra muy esperada, con muchas afectaciones aquí en Jalisco, pero también una nueva ruta de camiones sobre el periférico, que me parece que con eso se puede integrar un buen sistema de movilidad en la zona metropolitana. Ya lo veremos. Así es. Vamos a conocer las obras más importantes de este año después de esta pausa. Este 2020 hubo avances en algunas obras de movilidad en el estado de Jalisco. Sí, mire, primero la inauguración de la línea 3, con casi 3 años de retraso y el doble de costo. ¿Sabe usted que habían planeado 17,000 millones, acabó en 35,000 millones? El 12 de septiembre fue inaugurada la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Tapatíos tuvieron que esperar casi un cuarto de siglo para que el sistema de transporte fuera ampliado, y la obra solo generó afectaciones económicas, cierre de negocios, problemas viales durante casi 6 años de construcción, sino que además fue señalada por múltiples irregularidades. Entre las inconsistencias de la obra destaca sustitución de todos los neoprenos. Ya sabe usted, ¿se acuerda? Estos que van colocados abajo de las vías en los tramos elevados y que mostraban desgaste aún sin operar la línea 3. También sin concluir y con defectos de fábrica que tuvieron que ser reparados por otra empresa. Entre 2014 y 2019, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por casi 1.300 millones de pesos, y aún falta la revisión de la cuenta pública 2020. Actualmente la línea 3 transporta cerca de 64,000 pasajeros al día en un trayecto de 21 kilómetros que se recorre en media hora y que conecta Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.
A inicios de noviembre quedó inscrito oficialmente el proyecto de construcción de la línea 4 del tren ligero en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que permitirá que esta obra reciba recursos federales. Se considera un costo total de 20.843 millones de pesos. La nueva línea del tren tendrá una longitud de casi 21 kilómetros y conectará la terminal del macrobús de la estación Fray Angélico, en los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque, con la cabecera municipal de Tlajomulco. El programa original plantea que la línea 4 estará finalizada en diciembre del 2024, que será totalmente a nivel de suelo e incluye la construcción de 18 nodos viales para evitar accidentes entre automóviles y los trenes de carga y pasajeros que circularán en vías paralelas. Aunque el presidente López Obrador prometió la construcción de la línea 4 y ya está inscrito en el proyecto del gobierno federal, hasta el momento no tiene etiquetados recursos para arrancar en el 2021. Mire, y una ruta que está por concluirse, que será la del Peribús, que puede de alguna forma complementar un sistema de movilidad pues muy completo para la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, inició su construcción este mes de agosto. Sí, pues son exactamente 46 estaciones de Peribús o mi macro periférico, como usted quiera, que será el sistema de autobuses articulados tipo BRT, similar al macrobús de la Calzada de Independencia. Este nuevo proyecto de transporte recorrerá desde Periférico Norte en los límites de Guadalajara y Tonalá hasta Periférico Poniente hasta el sur en la carretera Chapala. La obra contempla la ampliación, banquetas, ciclovías, repavimentación de carriles centrales y laterales en periférico y promete transportar más de 400,000 pasajeros diarios, la sustitución de la famosa Ruta 380. Así es que, sin embargo, bueno, también esto ha traído algunas afectaciones, especialmente de carácter ambiental, con la tala de casi 5,000 árboles y los deficientes trasplantes que se hicieron, que la mayoría de los árboles murieran. La promesa de que mi macro periférico arranque operaciones en el 2021, a pesar de que no existen recursos federales etiquetados para la obra del próximo año, existe actualmente, aunque ya no el proyecto completo. Las laterales quedarán pendientes, la ciclovía quedará pendiente y sí funcionará lo que será el macro periférico con carriles exclusivos, con camiones y con estas 46 estaciones que están siendo construidas a lo largo del periférico de Guadalajara. Luego de semanas de protestas, gritos, destrucción de los avances de la obra, manifestaciones, rodadas y quejas, el 11 de julio se logró un acuerdo entre el gobierno de Zapopan, los ciclistas y vecinos de la avenida Guadalupe por la conclusión de la ciclovía. Vecinos señalaban la saturación de tráfico por la supresión de un carril de circulación entre Periférico y Niño Obrero, mientras los ciclistas y el Ayuntamiento de Zapopan señalaban la necesidad de dar protección a quienes utilizan las dos ruedas para transportarse. Con la promesa de hacer adecuaciones viales y dar balizamiento a la avenida, entre otras peticiones de los vecinos inconformes, se logró un acuerdo para terminar la ciclovía. El sistema de bicicleta pública Mi Bici representó un problema para sus usuarios entre junio y septiembre del 2020 debido a una conflictiva licitación para contratar la operación del servicio que fue señalada de irregular por cámaras empresariales. Desde su creación en 2014, la empresa BKT, Bici Pública, ha operado este servicio hasta que apareció una competidora y le disputó la contratación con una oferta más barata. Se trató de la empresa Periferia Ejecutiva, vinculada con el secretario de Desarrollo Económico Ernesto Sánchez Proal, que tras perder la licitación, pese a presentar una mejor propuesta, exigió que se repusiera el proceso. Mientras tanto, el programa se quedó sin operador y usuarios que padecieron la falta de bicicletas, saturación en las estaciones y un sistema paralizado para nuevas inscripciones o cambios. Tras meses de incertidumbre y mal servicio, el IMEPLAN decidió descalificar al competidor el día 8 de septiembre y entregar el contrato a la empresa de siempre, la BKT, vinculada al director de comunicación social del gobierno estatal, que recibió un contrato por alrededor de 5 millones de pesos al mes. Una de las promesas de este gobierno fue que se implementaría el prepago en todos los sistemas de transporte de la zona metropolitana de Guadalajara. A partir del 7 de octubre, los pasajeros de transporte público del área metropolitana de Guadalajara ya pudieron ingresar con una sola tarjeta de prepago a todas las modalidades, desde el tren ligero, macrobús y tren, trolebús y los camiones urbanos, hasta el sistema de Mi Bici. Comenzó a funcionar bajo un mismo sistema de recaudo electrónico multimodal, lo que ha permitido hacer transbordos con descuentos. También este año
comenzó el sistema para recargar la tarjeta de prepago en tiendas de conveniencia OXXO. Sin embargo, también hay críticas de usuarios respecto a las alcancías instaladas, que si se paga con efectivo no dan cambio, por lo que hasta $1,000,000 al día podrían ser de alguna forma desviados por el tema del transporte público, que no regresan cambio a los usuarios, caso por el que ya existen incluso denuncias penales. Y Jalisco, a partir de este 2020, cuenta con 2 nuevos partidos políticos. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana, sí, el IEPC, avalaron por unanimidad la agrupación política Hagamos, que encabeza Enrique Velázquez. Y de último momento se cambió también el dictamen negativo para la asociación Somos un Bosque, para darle el registro como partido con el nombre de Futuro, de donde viene este joven Kumamoto. De acuerdo con la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, estas 2 instituciones están ya también obligadas a transparentar sus ingresos y el uso de recursos al ser parte de la lista de sujetos obligados. Luego de las movilizaciones de colectivos, el Tribunal Electoral de Jalisco dio reversa a las reformas en materia de paridad aprobadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y determinó que cada partido en Jalisco debe postular a 5 hombres y 5 mujeres en los 10 municipios con mayor densidad poblacional, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Zapotlán el Grande. Con 28 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado avaló la ley Olimpia, que sanciona con 4 a 8 años de prisión a aquella persona que violente sexualmente, que difunda, use o haga petición de imágenes, videos o audios con contenido sexual de mujeres y niñas a través de plataformas digitales. Ahora es considerado un delito de violación a la intimidad sexual. El caso de que la víctima sea menor de edad o que el agresor sea conocido, familiar o expareja de la víctima, la sanción podría alcanzar los 12 años. Además, esta ley y las modificaciones al Código Penal incluyen sanciones económicas que van de los 86,000 a los 173,000 pesos, una disculpa pública por parte de la persona agresora y la posible cancelación de redes sociales si sigue en riesgo la dignidad, integridad o seguridad de la víctima, la obligatoriedad para que las imágenes o videos sean retirados de las plataformas digitales, incluso esta alcanza a las mismas redes sociales en donde esté difundida y será aplicada para todos en general. Y ahora vamos con mi compañero Francisco Flores. Él nos tiene un resumen de los eventos deportivos más relevantes este 2020. Salsa Valentina presenta. Este 2020 fue difícil para el mundo deportivo. Entre tanta oscuridad, hubo luz para los deportistas mexicanos. Vamos a recorrer qué fue lo que pasó este año. El 2020 arrancó como uno de los años más importantes para el mundo deportivo. El denominado Año Olímpico no solamente sería testigo de Tokio 2020, sino de un sinfín de eventos clasificatorios y también de la Eurocopa de Naciones. En el mes de enero, tras un accidente aéreo, la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant, muere junto con su hija Gina, de 13 años de edad. El cuarto mejor anotador de la historia de la NBA paralizó al mundo deportivo, el cual con un sinfín de homenajes honraron al ganador de 2 oros olímpicos. En el mes de febrero, el equipo de los Jefes de Kansas City se proclamaron campeones del Super Bowl 54. Por segunda vez en la historia, los Chiefs levantaron el trofeo Vince Lombardi con un marcador de 31-20 sobre los 49 de San Francisco. Gracias a este partido, Patrick Mahomes quedó como el jugador más valioso de dicho supertazón. Para el 19 de febrero, el COVID-19 ya amenazaba a algunos países europeos. Italia, a pesar de las alertas que existían sobre posibles contagios, dejó que el partido entre Atalanta contra Valencia, de los octavos de final de la Champions, se jugara con normalidad. Fue hasta el mes de marzo cuando los eventos deportivos empezaron a realizarse sin gente en las tribunas. La Champions fue una de las ligas que inició con la restricción del ingreso a los fans a sus estadios. En México, la Liga MX tomó cartas en el asunto hasta el sábado 14 de marzo. Un día después de jugarse el clásico joven entre Cruz Azul y América, sin público, decidieron suspenderle el campeonato. En ese mismo mes, el Comité Olímpico Internacional, tras varias juntas y mucho análisis sobre la situación, decide suspender los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el mes de abril, y en medio de la incertidumbre que el mundo vivía no solo en el ámbito deportivo, sino también en el económico, la NFL, haciendo uso de su gran infraestructura y tecnología, diseñó un draft virtual.
Joe Burrow fue la primera selección para los Bengalíes de Cincinnati en este draft 2020. Después de varios meses de confinamiento, el mes de mayo vio el regreso de la Bundesliga. Con las medidas sanitarias más estrictas, el fútbol alemán comenzó su desarrollo sin gente en las tribunas. Ya para el mes de julio, la liga italiana regresó también a sus actividades. Al igual que la Bundesliga, los protocolos fueron estrictos y sin ingreso a los aficionados. Las semifinales de la Copa Italiana fueron las encargadas de abrir la actividad. La Napoli del Chucky Lozano levantó dicho galardón ante la Juventus en la serie de penales. El mes de julio vio el regreso de la Liga MX, la Liga Premier y la Liga Española. En este mismo mes, la Fórmula 1, bajo estrictos controles sanitarios, inició su temporada del 70 aniversario. El GP de Austria vio como campeón al finlandés Valtteri Bottas. La MLS diseñó su propia burbuja en Orlando, Florida, donde se jugó el torneo llamado MLS is Back, mientras que la NBA también haría lo mismo con la fase final de su torneo. Cabe destacar que esta burbuja fue 100% efectiva, ya que hubo 0 casos de COVID-19 entre los jugadores y personal del staff. Después del término de las ligas europeas en el mes de agosto, la Champions decidió reanudar su fase final. La burbuja creada en Lisboa vio como campeón al Bayern Múnich de Alemania. En este mismo mes, también el Portland levantó el título de la MLS is Back. El mes de septiembre fue uno de los históricos para el deporte mexicano. La tenista capitalina Renata Zarazúa logró la histórica victoria en Roland Garros tras imponerse con parciales de 6-1 y 6-2 ante Elsa Jaquem. La mexicana de 23 años de edad rompió con una marca de 20 años sin que un mexicano consiguiera una victoria en dicho torneo. Después de un gran trabajo por parte de las autoridades de la NBA, en el mes de octubre concluyó la burbuja creada en Orlando. Tras un gran torneo, el equipo de los Lakers de Los Ángeles se proclamó campeón después de 10 años de sequía. En ese mismo mes, de la mano de Víctor González y Julio Urias, el equipo de los Dodgers volvería a ser campeón tras 23 años de no levantar el título de la Serie Mundial. Noviembre estuvo lleno de actividad del deporte motor. Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo por 7ª vez en su carrera. Con dicho título, empata la marca de Michael Schumacher como máximo ganador de la categoría, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez sumó su podio número 9 en su carrera. Turquía fue testigo de una gran conducción con condiciones climáticas de lluvia. El mes número 12 fue icónico para el deporte motor. Después de 50 años, un mexicano se subió a lo más alto del podio de la Fórmula 1. Sergio Pérez conquistó su primera victoria, la cual abrió las puertas de Red Bull para el 2021. En ese mismo mes, el torneo Guardianes 2020 concluyó con el campeonato del Club León. El equipo Esmeralda sumó su 8º título para sus vitrinas. Con glorias deportivas para los mexicanos, nos despedimos de este año. Esto fue lo que pasó en el año 2020. Salsa Valentina presentó. Sin duda un año difícil, un año complejo el 2020. Quizás para muchos, después de quizás perder un ser querido, tener a familiares hospitalizados y toda esta tragedia dentro de lo que ha sido este 2020, quisiéramos olvidarlo. Pero también viene la esperanza de que el próximo año sea mejor, con todas las enseñanzas, con todos los aprendizajes y desde luego con todo esto que nos deja el 2020. Simplemente queremos terminar este programa deseándole a usted que tenga unas felices fiestas, que se siga cuidando y cuidando a los suyos y que el próximo año, el 2021, sea mejor para todos nosotros, Ale. Sí, como ya decías, no todo está tan mal este 2020, la reflexión, el valorar el tema de la salud, la familia con el distanciamiento que tuvimos en el confinamiento y sobre todo, bueno, la situación económica. Hay que empezar a diversificar, pues tratar de ahorrar un poco más para recibir el 2021 con mejor cara. Sin duda, nuestros deseos para ustedes que el año que viene sea absolutamente uno mejor que este 2020. Mucho mejor. Felicidades.